Muy bien, bienvenidos a toda la comunidad estudiantil que se está uniendo a esta videoconferencia. En breves minutos, mientras se van ingresando todos los chicos, vamos a dar una breve presentación del ingeniero para comenzar la videoconferencia. Por favor, todos los que están conectados, apagar la cámara y el audio para que la transmisión sea adecuada y no se escuche entrecortado, ¿no? Esperaremos un minuto más que puedan ingresar para poder iniciar esta videoconferencia. Muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas al día de hoy. Vamos a tener la videoconferencia a cargo del ingeniero Espinosa Villar Raúl Arnaldo. Él nos va a explicar sobre la teledetección aplicada a la ingeniería agrícola, para lo cual vamos a dar una pequeña introducción sobre el transcurso de la carrera del ingeniero. Él fue doctor en geociencias aplicadas en hidrología, hidroquímica, suelo y medio ambiente, magíster en ingeniería de recursos hídricos, ingeniero agrícola, especialista en óptica de cuerpos de agua y teledetección aplicada a recursos hídricos, con experiencia en actividades científicas en Perú, Francia y Brasil. Habiendo trabajado en el Laboratorio de Geociencias y Medio Ambiente de Toulouse, en el Instituto de Geociencias de la Universidad de Brasilia, realizó un posgrado en el IGE investigando las propiedades ópticas del agua y relación con algunos contaminantes mediante datos de radiómetros de campo y laboratorio, imágenes de sensores aerotransportados. Actualmente realiza un posgrado en el Laboratorio de Teledetección de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigando el uso de la teledetección en zonas altoandinas peruanas. Dando inicio a esta pequeña introducción, vamos a dar pase al ingeniero para que pueda comenzar con su videoconferencia. Por favor, a todos apagar el micrófono y la cámara, y al final de la exposición del ingeniero vamos a tener un tiempo prudente para hacer las preguntas. Ingeniero, tiene la palabra. Buenos días. Bueno, muchas gracias y gracias por la presentación. Bueno, actualmente yo soy profesor del DOT, del Departamento de Construcciones Rurales, Ingeniería Agrícola, ¿no? Lo de San Marcos ya fue hasta el 2017, hice el postdoctorado ahí. Y bueno, ahora estoy como profesor a dedicación exclusiva, ¿no? Bueno, pero agrícola. El ingeniero agrícola, como ustedes saben, tiene muchas áreas de conocimiento, muchas áreas de trabajo. Entonces, y en cada una de estas nos vamos a poder ayudar con la teledetección, ¿no? A ver, la hidrología, por ejemplo, vamos a usar muchos datos que pueden ser captados con satélites o de teledetección, ¿no? Hay muchos datos satelitales de precipitación, los DEM, ¿no? Que vienen a ser básicamente las cartas topográficas, ¿no?
También podemos ver niveles de los cuerpos de agua con imágenes de satélite. Bueno, no son imágenes ciertamente, pero son datos satelitales. Después, para el ordenamiento territorial, ya tendríamos todo un grupo más grande de datos, ¿no? Y que vienen a hacer básicamente el diagnóstico y un monitoreo del territorio, ¿no? En el tiempo, ¿no? Podemos tener muchas imágenes de diferentes épocas, entonces esto nos va a ayudar a poder captar o monitorear lo que está ocurriendo en el terreno. Por otro lado, podemos ver la calidad del agua, de los cuerpos de agua, ¿no? Lamentablemente solo podemos ver 3 componentes, que vendría a ser la cantidad de clorofila, la cantidad de sedimentos y la cantidad de materia orgánica descompuesta, disuelta, ¿no? Y como les decía también, el cambio de uso de suelo, porque vamos a tener muchas imágenes de diferentes épocas de un mismo terreno, ¿no? Entonces vamos a poder ver cuándo era un bosque, cuándo fue deforestado, cuándo fue sembrado o cultivado en algunas zonas y cuándo fue la época de cosecha inclusive, ¿no? Y otro punto importante que también se está usando bastante es la evapotranspiración, ¿no? Bueno, un poco de la historia de la teledetección. Teledetección todos la usamos, siempre la hemos usado porque tenemos ojos y ese es nuestro sensor óptico para captar a lejos algunas características, ¿no? Entonces, desde el inicio de la humanidad ya sabíamos reconocer una fruta que estaba saludable de una no saludable o un agua limpia de un agua sucia o contaminada, ¿no? Entonces, esto fue evolucionando después con torres de observación o atalayas, ¿no? Que se construían básicamente para un centinela y vigilando el territorio, ¿no? Si es que se acercaba algún enemigo, si pasaba algo, ¿no? Después, ya en algunas guerras se han usado globos aerostáticos, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Hay gente sujetando el globo, aquí se subía un observador y observaba al enemigo a lo lejos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se usaron muchas palomas con unas cámaras, unas pequeñas cámaras para la época, eran pequeñas, ¿no? Y tomaban fotos. Aquí podemos ver una foto, inclusive se notan las alas de la paloma, ¿no? Luego fueron las fotografías aéreas, también muchas para uso de espionaje, básicamente. Y posteriormente ya los satélites orbitales, ¿no? Satélites los que normalmente conocemos, y luego los BAND, ¿no? Los BAND vienen a ser los drones que les llaman, ¿no? Es el vehículos aéreos no tripulados. Estos pequeños, hay de rotores múltiples, hay de alas rígidas, ¿no? Entonces, y llevan a bordo un sensor óptico que va a tomar unas imágenes, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en la teledetección es la radiación electromagnética. La radiación electromagnética viene a ser la luz, digamos, o todas sus formas de luz, esta luz entre comillas, porque no todas van a ser básicamente luz, ¿no? Va a depender mucho de la longitud de onda. Entonces, vamos a tener 2 formas de este estudio. Una que es el modelo ondulatorio, que es la onda que viaja, ¿no? O sea, la luz que está viajando en forma de onda. Esta onda, lógico, va a tener una longitud de onda, un campo eléctrico y un campo magnético. Y esto también puede ser polarizado, ¿no? Es decir, si la onda viaja verticalmente, horizontalmente o a diferentes grados, ¿no? De inclinación. Ya en el modelo corpuscular vamos a estudiar la energía, es decir, la energía que es llevada por esta onda. La cantidad vienen a ser la cantidad de fotones en realidad, que están viajando, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener ya diferentes colores, digamos, ¿no? Nuestros ojos no van a funcionar con el modelo ondulatorio, por ejemplo, van a funcionar con el modelo corpuscular.
Igual que una cámara fotográfica, las cámaras que ustedes tienen en sus celulares y todas estas, funcionan con el modelo corpuscular, es decir, modelo de energía. Lo importante es darnos cuenta aquí que la energía va a estar inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, una longitud de onda mucho más grande va a tener mucho menos energía. Esto quiere decir, por ejemplo, que la radiación ultravioleta, que tiene una longitud de onda muy pequeña, lleva mucha energía. Al contrario, un infrarrojo o un infrarrojo termal va a llevar muy poca energía. Las longitudes de onda de radio, de la televisión, por ejemplo, son de metros, ¿no? Entonces tienen muy poca energía. Entonces, por eso es lo que no nos causan nada, ¿no? Hace mucho tiempo se decía, igual que a los celulares actualmente, ¿no? Que causan cáncer, que hacen mutaciones, que cosas de esas, ¿no? Y como ahora le están echando culpa al 5G que ha hecho mutar algunas cosas. Bueno, entonces esto es importante saber porque la energía finalmente es lo que la energía luminosa o energía electromagnética es la que nosotros vamos a medir con nuestros sensores. Entonces, los componentes básicos de un sistema de teledetección van a ser los sensores, la fuente de energía y la recepción de esta energía, que viene a ser el sensor, ¿no? Entonces, hay dos tipos de sensores, el sensor pasivo y el activo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí este satélite que está recibiendo la energía que viene de la Tierra, ¿no? Que es la que refleja del Sol, ¿no? Y aquí tenemos un sensor activo, que es un avión que tiene un sensor de radar. Ellos emiten un pulso y lo que van a recibir va a ser la retrodispersión de ese pulso, ¿no? También, lógicamente, la Tierra, por ser un cuerpo que tiene temperatura, va a estar emitiendo alguna cantidad de energía. Eso se llama la emisividad, ¿no? Lo bueno de este tipo de sensores, por ejemplo, los sensores activos de microondas, funcionan generalmente en centímetros, es que llegan a atravesar la nube, llegan a atravesar algo de la vegetación, entonces podemos hacer otro tipo de estudios con estas imágenes. Si tenemos un día nublado, nuestro sensor óptico, es decir, nuestro sensor pasivo, no va a poder visualizar lo que hay debajo de las nubes, ¿no? Entonces, cada tipo de sensor va a tener su aplicación, ¿no? Aquí, como les decía, nosotros vamos a tener siempre una atmósfera, ¿no? Vamos a tener nubes, vamos a tener aerosoles, vamos a tener vapor de agua, vamos a tener oxígeno, nitrógeno y demás gases en la atmósfera. Esto hace que la energía que está llegando a la Tierra sea mucho más leve, mucho más baja de la energía que llega al tope de la atmósfera, ¿no? O sea, sobre la atmósfera nosotros tenemos esta línea, esta de color amarillo, es la que se ha podido medir en el tope de la atmósfera, ¿no? Muchos de ustedes de repente han visto esas imágenes TOA, le llaman, ¿no? Ese es en el tope de la atmósfera, ¿no? Esta línea viene a ser teóricamente, ¿no? Un cuerpo negro a 2250 grados, que vendría a ser la temperatura del Sol, más o menos estimada, ¿no? Pero la radiación que llega a nivel del evitar estas regiones, ¿no? Porque en estas regiones justamente hay muy poca energía para poder medir. Entonces, mucho de esta medición va a ser simplemente un ruido, ¿no? Que va a ser del vapor de agua, por ejemplo, ¿no? Pero mismo así, hay satélites que tienen sensores en estas zonas. Eso justamente es para poder medir la calidad de la atmósfera, ¿no? Qué tanta humedad hay en la atmósfera, qué tanto oxígeno hay en la atmósfera de repente, ¿no? Qué tanto CO2 de repente en esta zona, que es lo que nos va a poder
dar un dato, ¿no? Si yo pongo un sensor en esta zona o en esta zona de aquí, voy a poder medir la cantidad de vapor de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la atmósfera, no? Cuando tenemos los rayos de sol están llegando a la superficie de la Tierra, digamos, una parte va a ser absorbida, como estamos viéndolo aquí, otra parte va a ser emitida directamente al sensor y el rayo incidente va a ser atenuado, ¿no? Entonces la cantidad de energía que llega aquí ya va a ser mucho menor. Esta energía que llega aquí va a tener una interacción con las moléculas de la superficie, ¿no? Del suelo, y va a ser reflejada hacia el sensor, ¿no? O sea, bueno, va a ser reflejada hacia todos los ángulos, pero una porción es reflejada hacia el sensor. Este sensor va a medir la energía que viene de este objeto, pero también va a medir la energía que chocó en las partículas de la atmósfera y regresan al sensor, ¿no? Es decir, si yo tengo una nube o neblina en esta zona, la energía que viene del sol va a chocar en la neblina y va a regresar al sensor. Entonces, la energía total que mide el sensor va a ser la energía del cuerpo, ¿no? Más la energía de la atmósfera, ¿no? Es importante también, bueno, ahora estoy hablando solamente de energía, pero hay que reconocer que, por ejemplo, la energía que viene del sol es la que se llama la irradiancia, ¿no? Que es la energía que llega a la semiesfera superior de todos los cuerpos, ¿no? Es la semiesfera, que viene a ser una esfera, pero solamente la parte superior que llega a este cuerpo, ¿no? La radiancia es la energía que llega al sensor desde un objeto. Entonces, tengo esta zona de aquí y es esta energía es la llamada radiancia, ¿no? Su símbolo es L. Y la reflectancia es la forma de, digamos, reducir el efecto de la atmósfera y la geometría de la medición. Entonces, se hace solamente, es una división de L sobre I, ¿no? Entonces, si tenemos un día menos soleado, en teoría, la radiancia, la reflectancia vendría a ser la misma, ¿no? Ok. Hemos estado hablando de longitudes de onda, ¿no? Entonces, la longitud de onda es el tamaño de la onda que está viajando la luz, ¿no? Entonces tenemos, bueno, los rayos gamma, los rayos X, los UV, los ultravioleta, ¿no? Esta zona es la visible, ¿no? Desde el violeta, el azul, amarillo, verde y rojo, ¿no? Y de ahí tenemos los infrarrojos, ¿no? El próximo, el medio y el termal. Infrarrojo cercano, pero el termal. Después tenemos microondas y las ondas de radio y televisión, ¿no? Entonces, si vemos esto sobre una imagen con la absorción que hay en la atmósfera, nosotros vamos a tener más o menos esta composición. Y estos que están en colores son las bandas de los satélites, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos MODIS, aquí abajo MODIS, que tiene un montón de bandas, ¿no? MODIS en total tiene 36 bandas. En esta zona, MODIS tiene 250 metros de resolución espacial. Ya por esta zona tiene 500 metros y el resto son de 1 kilómetro, ¿no? Aquí tenemos Landsat 7, aquí tenemos Landsat 8, por ejemplo, ¿no? Como les decía, por ejemplo, MODIS, tanto MODIS, Landsat 8 y Sentinel, tienen bandas en este 1400 que, si recuerdan, era la absorción del vapor de agua, ¿no? Entonces, esto es bueno para hacer la corrección atmosférica. Entonces, esta banda nos va a servir a nosotros para hacer una corrección atmosférica. Bueno, aquí tenemos el dato de Sentinel, ¿no? Sentinel, hay varios tipos también, de 10 metros, de 20 metros y de 60 metros, ¿no?
Entonces vamos a tener también varios tipos de imágenes, ¿no? Ok, hemos estado hablando también de las resoluciones, ¿no? Mucha gente siempre habla de la resolución y únicamente lo relaciona al tamaño del píxel, ¿no? A la resolución espacial. Entonces, por ejemplo, cuando compraron el satélite peruano decían que era un satélite muy bueno porque tenía una resolución muy buena, que era submetro, o sea, medía más o menos, mide el píxel 60 centímetros, me parece. Pero hay otras resoluciones, ¿no? Tenemos una resolución radiométrica, por ejemplo, que es el número de bits. Entonces, esto nos va a dar algunas características más finas del dato, ¿no? Aquí responsables que somos. Un saludo para Andrew, para Vladimir, para él. ¿Aló? Bueno, creo que se filtró algo. Bueno, después tenemos la resolución espectral, que como ven aquí en la figura anterior, es el número de bandas y la posición de las bandas, ¿no? Si queremos hacer estudios de repente de algunas cosas, acá vamos a tener más bandas y nos van a dar mayor detalle de lo que queremos saber. Eso vendría a ser la espectral. La espacial, como hemos dicho, es el número de tamaño del píxel. Bueno, perdón, es el tamaño del píxel, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes tipos de imágenes. Según el tamaño del píxel podemos detectar más cosas más pequeñas, ¿no? Con un submétrico puedo ver un carro, por ejemplo. Puedo saber exactamente dónde están las calles, ¿no? Con un tamaño de píxel de 100 metros o de 250 metros, no voy a poder diferenciar una calle. Ahora, resolución temporal es el tiempo de revisita del sensor, ¿no? O sea, cuánto tiempo pasa entre una imagen y otra imagen en el mismo sitio, ¿no? Por ejemplo, Landsat aquí tiene 16 días, MODIS tiene día. Bueno, MODIS hay en dos satélites, entonces podemos tener hasta 2 imágenes por día. Sentinel es cada 10 días, pero también hay 2 sensores, entonces tenemos cada 5 días una imagen Sentinel. Entonces, esto es importante para detectar o identificar los objetos, ¿no? Llamamos detectar un objeto cuando lo reconocemos por su forma o su tamaño, ¿no? Por su geometría, por el tamaño, ¿no? Vamos a reconocer, por ejemplo, una parcela de agricultura, va a ser básicamente un rectángulo, triángulo, figuras geométricas, ¿no? Mientras que identificar va a ser encontrar el objeto por su reflectancia, es decir, por sus características del color, ¿no? Bueno, hablando más de las resoluciones, la resolución radiométrica es como si, a ver, poniendo en la analogía, es como si fuera medir un objeto en centímetros, en metros o en milímetros, ¿no? Entonces, en metros vamos a tener una escala mucho mayor, que no vamos a poder diferenciar si tenía 1,5 metros o 2 metros, ¿no? Ya en centímetros vamos a tener suelo. Un suelo tiene su firma espectral más caracterizada en esta zona, ondas mucho más grandes en el infrarrojo. Entonces, por ejemplo, un satélite como Landsat no me va a ayudar mucho. Yo necesitaría ahí de repente un satélite tipo el Aster, ¿no? Que me va a dar mayor detalle, y son justamente construidos con un objeto, ¿no? Ya bien definida su proyecto es para qué va a ir ese sensor, ¿no? Entonces, dependiendo de las bandas, nosotros podemos visualizar una misma región de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí, esta zona más oscura, esta es la banda del azul. En esta zona la vemos bastante oscura, ¿no? Después aquí un poco más claro, aquí de nuevo oscuro, y aquí lo vemos bien claro, ¿no? Lo que pasa es que esta zona de aquí es un bosque, ¿no? Entonces tenemos
este pico grande vendría a ser este de aquí, justamente en la zona del infrarrojo cercano, que es un pico alto para la vegetación, ¿no? Bueno, y así podríamos ir viendo, ¿no? Otro detalle también es el ancho de las bandas. ¿Por qué es importante el ancho de las bandas? Porque si tenemos bandas más finas, vamos a tener mayor detalle de la zona, ¿no? De la zona de la firma espectral, ¿no? Si tenemos una banda muy ancha, por ejemplo, en toda esta región, digamos que sea todo esto negro, el sensor va a tener un promedio de todos estos datos, ¿no? Entonces nos va a dar un dato plano aquí. Y no vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando en esta zona, ¿no? Ya la resolución espacial, bueno, como les decía, esta es la que muchos más conocen, es el tamaño del píxel, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una MODIS, que vamos a ver una mancha verde, ¿no? Sin saber qué es, sin poder detectarla. Ya una Aster, que es de 15 metros, vamos a ver algunos detalles, ¿no? Ya sabemos que es una ciudad, una zona que está cubierta de agua, ¿no? Tiene un contorno de agua, y esto de aquí es vegetación, ¿no? Y ya con una imagen iconos vamos a ver muchos más detalles. Esto de aquí es esta zona de aquí, ¿no? Este ángulo es esto. Entonces vamos a poder ver muchos más detalles porque la iconos tiene hasta 1 metro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo puedo usar, por ejemplo, una imagen MODIS para ver el crecimiento poblacional, o para diferenciar una carretera que es hecha de tierra o una carretera de asfalto. Bueno, con MODIS no lo voy a conseguir. De repente para eso utilizaría una Aster, una Iconos, ¿no? Un Sentinel, dependiendo, ¿no? Pero si yo quiero estudiar cómo la evolución, digamos, o la deforestación del bosque amazónico, si quiero estudiar eso con una imagen Aster o con una Iconos o una Landsat, bueno, voy a necesitar un megacomputador para poder procesar toda la cantidad de información y píxeles que hay en esa región. Entonces, de repente, es mucho más fácil estudiarlo con MODIS. Y bueno, y eso también va para casi todas las resoluciones, ¿no? La otra resolución es la temporal, que es el periodo de revisita, ¿no? Entonces, el satélite va pasando, es geosíncrona, es decir, va a estar sincronizado con el Sol. Y el satélite es la Tierra es la que va girando, ¿no? Mientras el satélite va pasando a la misma hora por el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta línea de aquí que pasó el satélite, generalmente son de norte a sur, ¿no? Pasan los satélites. Hay algunos que son de sur a norte también, pero bueno, cuando pasó esta línea, va a dar la vuelta a la Tierra y va a pasar, su siguiente pasada va a ser por aquí, y la siguiente por aquí. Esto para que se repita nuevamente en estas mismas coordenadas, digamos, o estas mismas líneas. Por ejemplo, en Landsat va a ser 16 días. Como decía, en Sentinel va a ser 10 días. En MODIS es casi diario. Entonces, esto va a depender mucho de escoger nuestro sensor, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, lo que les decía, si yo quiero estudiar quiero tomar una imagen de un aluvión o de un huaico en alguna región, yo no voy a poder utilizar una imagen de muchos días, porque un huaico es un evento que pasa en horas, ¿no? Entonces tengo que escoger mi sensor más cercano a esa escala de tiempo. Ahora, si yo quiero estudiar la vegetación, bueno, para que un vegetal o un árbol se comience a marchitar, pasan días, ¿no? O comience a crecer, digamos, pasan días. De repente lo puedo estudiar cada mes, ¿no? Si voy estudiando, por ejemplo,
la calidad de un bosque, yo no necesito saber cada día el dato, ¿no? Lo puedo estudiar cada mes o cada 15 días, estaría perfecto. Si yo quiero estudiar los niveles de agua de un río, eso sí, yo lo necesito prácticamente cada día. Entonces, como digo, dependiendo de qué es lo que quiero estudiar, voy a tener una resolución, ¿no? Si yo quiero ver, por ejemplo, la calidad del agua del mar, ¿no? De alguna zona, no es necesario tener una imagen de 50 metros de píxel. Puedo tener una imagen de un kilómetro, porque yo sé que de un punto a 100 metros más allá, la calidad del agua va a ser muy parecida, ¿no? Entonces, no es necesario tener una resolución espacial tan buena, ¿no? Entonces, esto de las resoluciones es lo primero que uno debe entender para poder seleccionar la imagen con la que va a trabajar. Bueno, habíamos visto ya un poco los tipos de sensores, ¿no? Vamos a tener los pasivos, que vienen a ser los ópticos, ¿no? Los ópticos vienen a ser todos los que trabajan en la región de la luz que obedece a las leyes de la óptica, ¿no? Entre 400 nanómetros, más o menos el azul, hasta los 2500 nanómetros, que ya es el infrarrojo termal, ¿no? Perdón, el infrarrojo medio. Después vamos a tener los termales, que ya van a ser los sensores que miden la temperatura de los cuerpos. Como habíamos visto, la Tierra también va a emitir energía, porque es un cuerpo que tiene temperatura. Entonces, esta emisión es importante para algunos estudios, ¿no? El nivel, bueno, va de los 8 micrómetros a los 14 micrómetros, es decir, de los 8000 nanómetros, ¿no? Para no confundir las unidades, ¿no? 8000 a 14000, ¿no? Entonces, y vamos a tener, bueno, diferentes sensores, ¿no? También los que van en una aeronave o los que están en órbita, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy útil ¿para qué? Primero, al principio se comenzó a utilizar para detectar volcanes, incendios, ¿no? Que eran puntos muy calientes, ¿no? Pero actualmente también se están usando ya para ver los procesos de calentamiento global, se están viendo para estudios de cambios de uso de suelo, porque no es lo mismo la temperatura de la vegetación, digamos, con la temperatura del suelo. Es un suelo desnudo, ¿no? Esta imagen termal lo que capta, en realidad, es como, imagínense que ustedes pongan la mano sobre o caminen sobre la arena en un día soleado, o caminen sobre el pasto ese mismo día soleado, ¿no? Entonces, eso es lo que va a detectar estos sensores termales, ¿no? Esa emisión de energía, ¿no? No es la energía interna, sino es la energía de superficie, ¿no? Tenemos esta ecuación, más o menos para que ustedes tengan una idea de la temperatura que puede tener un cuerpo y la longitud de onda que emitiría. Ver las zonas que son más brillantes son en blanco, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí, por ejemplo? Lo que nos dice, nos indica que en esta zona han estado estacionados aviones y que han sido guardados. Por eso la sombra del avión ha quedado marcada en negro, más frío, ¿no? Aquí podemos detectar también un avión, por ejemplo, que está con los motores encendidos y otros aviones que están con los motores apagados, ¿no? Se nota que está encendido porque está más caliente que los otros, ¿no? Después vemos que esto es asfalto, que se calienta mucho, y esto de aquí es vegetación, ¿no? Entonces está mucho más frío. Los datos de radar funcionan de otra forma, ¿no? Como les había dicho, ya no estamos midiendo la energía que está llegando de un objeto al sensor,
sino es un pulso que es medido, ¿no? Funciona de la misma manera, o bueno, teóricamente la física es la misma que por ejemplo, los radares que usan en los aeropuertos, ¿no? Pero estos son de posición plana, va a mandar un pulso, choca el pulso en la aeronave y retorna a la antena, ¿no? Entonces, por eso sabe la distancia, ¿no? Porque tiene el tiempo de recorrido del pulso. Y el ángulo, porque la antena estaba dirigida en ese ángulo, ¿no? Los radares Doppler, que son los que usan los policías, por ejemplo, ¿no? Para control de tránsito, eso va a medir la distancia y también el pulso y con el efecto Doppler, ¿no? Es decir, si es que tenemos un objeto que se nos acerca a alta velocidad, los pulsos van a ser más pegados unos de otros, ¿no? Y cuando se está alejando, los pulsos van a ser más alejados, ¿no? Cuando se acerca van a ser más cercanos, y cuando se aleja van a ser más alejados, por lo que el rebote del cuerpo, ¿no? Para el sensoramiento remoto, nosotros vamos a ver, por ejemplo, de esta manera. Siempre vamos a tener un sensor, bueno, aerotransportado o en un satélite, ¿no? Que va a ser dirigido con una visada lateral, ¿no? Entonces, este pulso, como va a poder ser utilizado de noche, de día, nubes, con lluvia, porque el pulso es bastante grande, ¿no? La onda, la longitud de onda de estos pulsos son de varios centímetros, ¿no? Aquí vemos la onda K, la X, bueno, estos nombres, esto fue utilizado al inicio por los militares y siempre a ellos les gusta poner códigos, entonces tenemos esos nombres de las bandas, ¿no? La onda K, X, C, S, L y P, ¿no? Estas son las más utilizadas para ver vegetación, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ser de varios centímetros, ellos pueden atravesar las nubes, ¿no? Inclusive atraviesan las gotas de lluvia y pueden inclusive algunos atravesar la vegetación, ¿no? Las más grandes, ¿no? ¿Cómo funciona? El sensor emite un pulso, que estamos aquí viéndolo en líneas negras, ¿no? Va bajando, ¿no? Estos números son los tiempos, ¿no? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, 4, 5. En el tiempo 6 chocó con esta casita, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una respuesta. Tiempo 7, tiempo 8, 9, 10, 11, 12 y llegó al sensor, ¿no? Pero este pulso ha continuado, ¿no? Una porción de este pulso ha continuado y en el pulso número 8 chocó en este árbol, ¿no? Y retorna al sensor. Entonces, el sensor lo que va a medir va a ser esto. Va a medir en el tiempo 0, que fue emitido el pulso, de ahí va a seguir el tiempo, y en el tiempo 12, que llegó, va a medir lo que llegó de la casa, y después en el 16, ¿no? Va a medir lo que llegó de la vegetación. Entonces, lo que va a medir un sensor radar va a ser la rugosidad o la textura que hay en la superficie. ¿Qué pasa si tenemos una superficie plana? Si tenemos un cuerpo de agua, por ejemplo, en vez de que haya estas casitas, tenemos solamente agua, ¿no? El pulso que chocara en el agua va a rebotar, ¿no? Para el otro lado. Y la respuesta que va a haber en el sensor va a ser 0. Entonces lo miraríamos negro. Estaría sin datos. Pero sin embargo, hay satélites de radar que son utilizados para el mar. Pero esto es básicamente para estudios de la marea, ¿no? Y de advertencia a los navíos cuando hay olas muy grandes, ¿no? Si tenemos, en vez de tener nuestro cuerpo de agua, pero va a tener olas, ¿no? Entonces esas olas pueden ser captadas por nuestro sensor. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de radar, ¿no? Esto es una zona en España, me parece, y podemos ver, como les decía, el agua negra, ¿no?
pues, que es una zona lisa, por eso la vemos negra, y los barcos estacionados, ¿no? Anclados en diferentes zonas, y los vemos muy brillantes, ¿no? Igual aquí los edificios, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver parte de la ciudad, aquí esto de repente es una calle, ¿no? Ahora, estas imágenes pueden tener polarización, ¿no? Pueden tener vertical o horizontal, ¿no? Entonces, con eso podemos hacer algunos estudios un poco diferentes, nos pueden dar algunos datos diferentes dependiendo de la polarización, ¿no? Otro punto que les quería comentar, que también es bastante usado en la ingeniería agrícola, o puede ser usado en la ingeniería agrícola, es la altimetría espacial. Aquí ya no estamos hablando de imágenes de satélite. Aquí vamos a hablar de trazas o pulsos, ¿no? Estos satélites de altimetría espacial, hay muchos satélites de estos, ¿no? Lo que hacen es tomar pulsos, mandan un pulso láser a la Tierra. Donde encuentra agua, va a rebotar, igual que el radar, ¿no? Al sensor. Cuando encuentra suelo, como el rebote, digamos, va a ser muy difuso, porque la onda va a ir para todas las direcciones, el sensor va a captar un ruido, ¿no? Básicamente, cómo funciona esto es, lo que el sensor mide es el tiempo de recorrido del láser, ¿no? Entonces, existen relojes atómicos que son muy, muy precisos y vamos a poder tener la distancia del satélite al cuerpo de agua. Nosotros vamos a conocer la posición de este satélite porque tiene un GPS, ¿no? Que está controlado por otros satélites y también por las estaciones de tierra, ¿no? Y según eso, nosotros vamos a poder estudiando el nivel del agua, ¿no? Claro, eso va a depender de todo lo anterior que existe, como el geoide, la topografía y todo eso, y toda la dinámica que ocurre, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros podemos estudiar eso en cuerpos de agua, ¿no? Aquí tenemos, este es el río Santarém, este es el río Amazonas, esto en Brasil, ¿no? Y aquí tenemos una traza. Una traza quiere decir que este es el recorrido de un satélite, ¿no? Perdón. Este es el recorrido que hizo el satélite, ¿no? Y los pulsos, ¿no? Entonces, al estudiar aquí, por ejemplo, vemos esto que es el ruido, que era en esta región de aquí, ¿no? Los pulsos que están dentro del agua, ¿no? Toda esta zona. Y aquí, por ejemplo, tenemos unos pulsos que ya tienen ruido por estas zonas de tierra, ¿no? Cruza esta pequeña zona de tierra también, tiene ruido, y después podemos ver ya el nivel del río Amazonas, ¿no? Entonces, ¿con esto qué podemos estudiar? Nosotros podemos estudiar que aquí existe una especie de remanso de esta zona, ¿no? Un remanso hidráulico, y eso fue una investigación que le hicieron, fue una maestría, pero es una instalación virtual que también nos puede dar datos, ¿no? Si hacemos un zoom en esta zona, vamos a tener todo esto, que van a ser las veces que ha pasado el satélite, ¿no? En diferentes épocas, ¿no? Todas estas líneas. Entonces, nosotros podemos tener estos valores del nivel del agua, ¿no? Entonces, podemos hacer, en los puntos rojos aquí, son los datos satelitales, y los puntos azules son los datos de estación, ¿no? Entonces, vemos que hay una correlación bastante buena. Y aparte de eso, nosotros podemos hacer estudios ya con estaciones virtuales a lo largo de todo el río, digamos, ¿no? No tenemos solamente una estación convencional en el río Amazonas, pero podemos tener muchas estaciones ahora, ¿no? Gracias a las estaciones virtuales. Y ahí podemos hacer estudios como la pendiente del río, inclusive estudios de propagación de onda,
y ese tipo de cosas que, bueno, son bastante vistas en hidráulica o en hidrología, ¿no? Bueno, para los que ya están por terminar la carrera, me entenderán un poco más de repente. Otro dato satelital, también aparte de lo que es la teledetección en sí, es la gravimetría satelital, ¿no? Estos satélites lo que van a medir es la gravedad de la Tierra. Es decir, donde hay más masa, la gravedad va a ser mayor. Aquí tenemos una imagen del satélite, bueno, de los satélites Grace, que vienen a ser dos satélites, uno persigue al otro, ¿no? Y entre ellos hay unos haces de láser que lo que van a medir también va a ser la distancia que hay entre estos dos satélites, ¿no? Entonces, cuando el primero se acerca a un cuerpo grande de una montaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, una montaña tiene mayor masa que el valle, ¿no? Entonces, este satélite se va a alejar de este otro satélite. Y luego, cuando este satélite ya esté llegando a la misma montaña, se va a acercar, ¿no? Esa distancia es transformada a gravedad. Entonces, ¿qué es lo que le da dinámica a la gravedad? ¿No? Por ejemplo, las montañas no se van a estar moviendo, ¿no? Yo podría tener una imagen gravimétrica de todo el globo y usarla para unos 2, 3 años, ¿no? A no ser que haya un gran volcán o aparezca una isla por ahí que cambie las cosas, que es muy eventual. Pero otra cosa que cambia mucho la gravedad es la cantidad de agua que hay en la superficie, ¿no? Bueno, la superficie nomás no, sino también en el subsuelo, ¿no? Entonces, estas grandes variaciones de masa de agua las podemos captar, ¿no? Aquí, por ejemplo, les muestro un trabajo que estaba realizando en anaranjado tenemos la variación de la gravedad, medida con el satélite Grace justamente, en la zona de Pacaya-Samiria. Esta zona de Pacaya-Samiria es una zona que se inunda en época de avenidas, ¿no? Y en época de estiaje, bueno, no se seca totalmente, pero todas las aguas son drenadas casi. Y este dato en azul es el dato de una estación en Tamchiyaco que está más o menos a unos 50 kilómetros del Pacaya-Samiria. Entonces podemos ver que una acompaña a la otra muy cercana, ¿no? Entonces, de esta misma manera podemos hacer estudios de nivel de agua, por ejemplo, o del volumen de agua. No sé, se me ocurre del lago Titicaca, por ejemplo, de los acuíferos, del acuífero en Tacna, en Moquegua, por ejemplo, también se puede ver según la gravedad que tendríamos, la respuesta de la gravedad en esas zonas, ¿no? Entonces, eso también podría ser un tema importante para lo que es la ingeniería agrícola o como tema de investigación para ustedes, ¿no? Y por otro lado, como les decía, el monitoreo de la superficie terrestre, ¿no? Ya en monitoreo tanto espacial como temporal, ¿no? Nosotros podemos tener varios cambios, digamos, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un dato satelital que nos indica este tipo de firma espectral, vamos a saber que es vegetación. Y este de aquí va a ser un suelo seco. Este de aquí es un suelo húmedo. Justamente, ¿recuerdan estas zonas de absorción del agua, ¿no? De las moléculas de agua? ¿No? La vegetación, que es húmeda, tiene bastante absorción. El suelo húmedo tiene bastante absorción. Ya el suelo seco no tiene absorción en esta zona, ¿no? Bueno, aquí tenemos los cuerpos de agua, que son muy pequeños para la reflectancia que hay de los cuerpos de agua es muy baja, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder monitorear varias cosas, ¿no? Como les decía, ya los suelos tienen sus longitudes de onda en estas regiones, ¿no? Dependiendo de los minerales que tiene, ¿no? Los feldespatos, hidróxido de magnesio, bueno, y demás, hidróxido de aluminio, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener diferentes tipos de rocas con diferentes absorciones, ¿no? Entonces,
un satélite que es dedicado a suelos o rocas, ¿no? Van a estar más dedicados a estas bandas, ¿no? Bueno, no es nuestro caso, nosotros casi no estudiamos mucho esto, más estudiaríamos suelos, ¿no? Lo que más vamos a estudiar en los suelos va a ser la humedad del suelo o la cantidad de materia orgánica del suelo. Por otro lado, como les decía, la vegetación tiene esta firma característica, ¿no? Pero dependiendo del tipo de vegetación, estas características pueden tener algunas variaciones, ¿no? Entonces vamos a tener este tipo de variación. Eso se debe a la absorción que tienen los diferentes tipos de clorofila, ¿no? Tenemos la clorofila A, la clorofila B, los carotenos, beta-carotenos, y bueno, hay un montón de este tipo de células fotosintéticas, ¿no? Entonces, para eso se han creado muchos índices de vegetación, ¿no? Es de mucho interés la vegetación para los estudios de monitoreo de los ecosistemas, ¿no? Entonces, hay el NDVI, que es uno de los más conocidos, el SABI, el EBI, hay varios, ¿no? Hay la corrección del NAVI, me parece que existe también. Bueno, y existen otros que ya son variaciones de estos mismos de aquí, ¿no? Por otro lado, el monitoreo de los cuerpos de agua, ¿no? Los cuerpos de agua, como ya les había comentado, vamos a tener solamente 3 cosas a medir, que vienen a ser la clorofila, la cantidad de sedimentos o el material particulado, ¿no? Y la materia orgánica descompuesta o disuelta, que es colorida, ¿no? Aquí tenemos diferentes firmas espectrales del agua. Estas son todas medidas en la Amazonia, bueno, en la Amazonía general, ¿no? En ríos, lagos amazónicos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí estas líneas, estas de aquí, que son cargadas altamente de sedimentos. Esta que tiene estos picos medio raros, esta que es de triángulos, viene a ser una agua con mucha cantidad de clorofila. Ahora, tenemos aguas claras, tipo esta de aquí, y aguas negras, tipo esta de aquí, ¿no? Entonces, las aguas negras vienen a ser más o menos como esta imagen, que tiene mucha cantidad de materia orgánica disuelta, ¿no? Este mismo color es el que le da el color al café, a la Coca-Cola y demás, ¿no? O sea, si uno tiene, por ejemplo, muchas hojas que se descomponen, van a botar finalmente un líquido un rojizo oscuro, ¿no? Ese color rojizo oscuro es que va a lixiviar y va a llegar finalmente, bueno, va a drenar y va a llegar finalmente a los ríos y le van a dar estas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué características tiene esta agua de diferencia de esta agua o esta otra agua? Uno, esta agua va a tener un pH mucho más bajo, porque se trata de materia orgánica descompuesta. La materia orgánica cuando se descompone es ácida, ¿no? Entonces tenemos pHs de 5, 4. Entonces, dependiendo del color del agua, podemos tener un estudio del pH inclusive del agua, ¿no? Claro, eso no quiere decir que yo voy a tener el pH de esta zona con una imagen de satélite, ¿no? Se me va a hacer muy complicado. Porque el cuerpo de agua, lamentablemente, está compuesto por todo esto junto, ¿no? Es decir, en un agua de río como esta de aquí, vamos a tener también clorofila, vamos a tener también materia orgánica descompuesta. Igual aquí. Esto de aquí tiene mucha clorofila, mucha cantidad de clorofila, pero ya el hecho de que exista la clorofila, y esto está en algas o en pequeñas partículas, pueden ser cianobacterias, que son generalmente lo que hay. Entonces, esas ya son partículas, ¿no? Ya es material particulado. Entonces, va a tener un efecto también como si fuera material particulado, además de los compuestos fotosintéticos, ¿no?
Entonces, hay una combinación de todo, ¿no? En el agua es un poco más complejo eso, ¿no? Bueno, eso es mi presentación. No sé si tienen preguntas o cómo se va a llevar la reunión con las preguntas. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por la presentación. A toda la comunidad estudiantil que está presente en esta videoconferencia. La modalidad para hacer las preguntas va a ser la siguiente. Si tienen alguna pregunta, por favor, escribirlo en el chat. Si quieren hacer la pregunta directamente para yo mencionarlo, o en todo caso pedir la palabra y puedes activar su audio, su micrófono. ¿Hay alguna pregunta, por favor? A toda la comunidad presente, ¿hay alguna pregunta para el ingeniero sobre el tema que se ha tocado? Ingeniero Ricardo Zárate pide la palabra. Adelante, Ricardo. Ricardo, adelante. Hola, buenos días, ingeniero. Muchas gracias por la presentación de hoy. En realidad, ha sido muy enriquecedor todo lo que me ha mencionado. Yo tengo una consulta en cuanto a vegetación. Usted me dice que está haciendo, digamos, estudios en zonas, creo que altoandinas. Por ejemplo, si quisiera hacer un análisis de especies, como por en el caso, yo estoy haciendo un estudio de investigación de tesis de la Puya Raimondi, y justamente quería ver, por ejemplo, las variables a considerar en cuanto a teledetección. No sé qué recomendaciones podría darme usted en cuanto a ese tipo de análisis, no tomando en cuenta la topografía, que he estado ya recabando información, y bueno, algunos fenómenos como, bueno, sí, según he leído, sirven como indicadores de cambio climático también, ¿no? Por ese tipo de características que tiene esta plántula. Ok, a ver, bueno, la puya de Raimondi, bueno, me parece bastante un poco difícil, porque la puya de Raimondi no va a dar una cobertura completa del suelo para comenzar, ¿no? Las puyas siempre están un poco alejadas unas de otras y con una vegetación arbórea pequeña, ¿no? Arbustiva, digamos, o pasto, por la zona más baja, ¿no? Entonces, estos dos componentes pueden mezclarse en una imagen de resolución media, ¿no? Entonces ya tendríamos que estar pensando en imágenes de resolución mucho más pequeñas, ¿no? Otro detalle importante, como dices, crecen generalmente en una topografía bastante agreste, entonces ahí vamos a tener problemas de sombras. Entonces, o de repente eso de la sombra podría ser un punto importante para diferenciar las puyas que están digamos, que todavía no salió la inflorescencia, ¿no? Entonces podríamos ver ahí pero igual tendría que ser una imagen de alta resolución espacial, ¿no? Ya prácticamente de centímetros, ¿no? Porque el diámetro de una puya puede llegar a unos, no sé bien cuánto, pero debe ser unos 3, 4 metros, me parece. No sé si es más. Entonces, si tendríamos que tener datos de menos de 1 metro de repente, o 1 metro, para poder utilizar eso, ¿no? El gran problema de las imágenes con alta resolución espacial es que la resolución temporal es muy baja, ¿no? Entonces vamos a tener varios días para tener una imagen de la misma zona. Pero como decíamos también, no creo que la puya de Raimondi cambie su vigor, digamos, o sus características vegetativas en pocas semanas, ¿no? Debe pasar bastante tiempo. Entonces, dependiendo de más o menos lo que quieras estudiar, tendrías que ir enfocándote en esos detalles, ¿no? Pero no sé, me parece un poco complicado estudiar las puyas de Raimondi justamente con imágenes satélite. Va a ser un poco complicado, pero no es difícil, bueno, es difícil, pero no imposible, digamos. Espero haberte podido ayudar. Muy bien. Gracias, ingeniero, por la respuesta. ¿Hay alguna
otra persona presente que quiera hacer alguna pregunta? Muy bien, ingeniero, aquí tenemos de parte de Goni. Dice, gracias por la presentación. Tengo 3 preguntas. 1. ¿Podría profundizar más sobre las correcciones que se hacen en las imágenes TOA y reflectancia? 2. Según su experiencia, ¿qué diferencias existen entre las polaridades vertical y horizontal en las imágenes SAR? Dado que existen más datos de doble polaridad vertical para glaciares, pero la bibliografía usa horizontal. Y 3. Y sobre las imágenes INSAR y BIAS. Ok. A ver, la 1, bueno, las correcciones atmosféricas que se hacen, bueno, existen muchas, ¿no? La TOA, como les habíamos mencionado, es una, más que todo, es solamente va a variar por la geometría de la adquisición. Es decir, dónde está el satélite, dónde está el Sol y cómo eso puede alumbrar a la Tierra, ¿no? Es la cantidad de irradiancia, la cantidad y los ángulos que se están midiendo, ¿no? Entonces, esa TOA es básicamente matemática, ¿no? Según la región, la altitud del terreno en que se está midiendo, entonces, esta TOA simplemente es de esa forma. Ahora, la otra, de la reflectancia, que ya se hace a nivel del suelo, ya nosotros tenemos que entrar a más detalle según la calidad de la atmósfera, ¿no? Entonces, la atmósfera, bueno, va a afectar a diferentes longitudes de onda de diferente manera. Es decir, si tenemos un poco de nubes, digamos, bueno, de humedad, la humedad del ambiente es un poco más alta, esto va a afectar más a las ondas azules, ¿no? A la zona más de longitud de onda más pequeña, y mucho menos a la zona del infrarrojo. Entonces, estas longitudes, con esa diferencia que hay, nosotros podemos hacer una corrección. Existen muchos tipos de corrección atmosférica y hay muchas que se están elaborando, tipo la 6S, se me fue ahora. Pero bueno, esto es básicamente, es la herramienta cómo utilizar estos datos para la corrección. Ahora, existen muchos satélites que ya nos dan una corrección atmosférica, ya nos dan la imagen corregida atmosféricamente, ¿no? Es así el caso de Landsat, es el caso de MODIS, es el caso de Sentinel, ¿no? Como les había comentado, justamente tienen una banda en un lugar de absorción de la humedad y esto nos va a ayudar a corregir la imagen, ¿no? MODIS, por ejemplo, tiene más bandas que ven la calidad de la atmósfera para estudios atmosféricos justamente y utiliza esas bandas para la corrección atmosférica, ¿no? Entonces vamos a tener unas bandas de corrección atmosférica muy buenas con MODIS, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cómo se hace la corrección atmosférica? Bueno, voy a ser sincero, en YouTube existen miles de tutoriales, dependiendo del software que quieres usar. Si quieres usar el ENVI, el ERDAS, el QGIS, el ArcGIS, bueno, y dependiendo o en R o en menos para manejar, por ejemplo, ¿no? Porque justamente el asfalto absorbe una polaridad y la otra está bien. Entonces, nosotros al usar esos lentes, nos absorbe la polaridad justamente que refleja el asfalto y se hace muy buena para los conductores, por ejemplo, ¿no? Entonces, para vegetación, por ejemplo, cuando uno hace una doble polarización, es decir, mido el pulso que ha salido en un pulso vertical y mido la respuesta de este pulso en horizontal, ¿no? Porque cuando mando un pulso, la antena manda un pulso en vertical, la respuesta va a ser en diferentes polaridades también. Entonces, esta respuesta va a haber una parte que va a regresar, va a retornar en horizontal y otra en vertical, ¿no? Entonces, ahí yo puedo ver lo que veo, por ejemplo, en vegetación, al hacer este estudio, vendría a ser una imagen
HB, por ejemplo, ¿no? O sea, que fue lanzada en horizontal y fue medida en vertical. Entonces, si es que yo tengo esta medición HB o BH, que viene a ser casi lo mismo, voy a ver el dosel de la vegetación, ¿no? Entonces, puedo calcular la cantidad de materia, bueno, de materia que tienen los árboles, ¿no? En la vegetación, o en un bosque, ¿no? Ahora, en glaciares, yo nunca he utilizado imágenes SAR, simplemente no podría responderte por qué se usa más una o la otra, no he usado. Y la tercera, entre las imágenes INSAR y BIAS, la verdad que no conozco estas imágenes, no. Ah, son metodologías, me dices, ¿no? INSAR, el tratamiento de imágenes de radar. Sí, bueno, no, como digo, no, yo no este BIAS me parece que es la estadística BIAS, ¿no? Me parece que se referiría a eso, y el INSAR, bueno, debe ser alguna sigla, ¿no? Ese SAR, ya sabemos que es radar de apertura sintética, y bueno, no sé, pero como digo, nunca he trabajado en glaciares con imágenes de satélite, ¿no? Bueno, espero haberte respondido en algo a alguna de tus preguntas. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Antes de pasar por Miveldi, vamos a dar una pregunta que se dio en la página de Facebook, que el ingeniero Freddy Cáceres Guerrero pregunta. Buenos días, colega. Nos ha mostrado algunas aplicaciones de la teledetección y nos damos cuenta del abanico de posibilidades dentro de nuestra especialidad. ¿Se debe o no aplicar esta tecnología para determinar el momento de cosecha mecanizada de algunos productos? Bueno, lo que yo más uso son ya satélites orbitales, bueno, y imágenes aerotransportadas, ¿no? Ahora, saber el tiempo de cosecha, claro que se puede saber, pero tendrían que ser, digamos, cultivos de periodos largos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, caña o cosas así, ¿no? Entonces podemos ver el NDVI, que vendría a ser el vigor de la planta, ¿no? Que llega a un límite y se agosta, ¿no? Se le deja de regar a esta planta, al cultivo, y comienza a marchitarse, ¿no? Entonces comienza a marchitarse y ahí podríamos tener un punto para hacer este tipo de estudios, ¿no? Pero me parece que, bueno, las compañías y todo, como lo que necesitan es saber el nivel de azúcar, van a preferir siempre ir al campo y hacer su medición del nivel de azúcar, ¿no? Entonces, habría que ver qué tanto económicamente nos puede ayudar. Sí se podría detectar el periodo de cosecha y esto, pero habría que verlo qué tan rentable viene a ser, ¿no? Porque de repente es más fácil mandar al agricultor a la parcela y que simplemente a ojo, digamos, decida si es que está a punto de cosecha o no, ¿no? Ahora, existen otras formas, ¿no? Que son con aeronaves, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una parcela enorme, puedo hacer un vuelo con un dron, ¿no? Con estos band, y puedo ver dónde hay problemas o dónde está, por ejemplo, o dónde maduró más el producto y tengo que cosecharlo, ¿no? De repente en diferentes parcelas. Entonces ahí eso nos podría ayudar y podría ser más fácil que hacer todo un recorrido de todo el terreno, ¿no? De una persona. Bueno, ahí ya estaríamos hablando de, bueno, básicamente habría que ver el costo, ¿no? Que nos generaría uno o el otro y cuál sería más rentable, ¿no? Básicamente eso. Muy bien, tenemos otra pregunta de Miguel Díaz Marcelo. Buenos días. ¿Qué tipo de corrección atmosférica recomienda para zonas de alta humedad como Lima? Bueno, en Lima, la alta humedad, bueno, hay hay el método Flash, que es muy bueno, y el 6S, que son los dos más recomendados en realidad. El gran problema en Lima es que vamos a tener pocos días de cielo azul, digamos, ¿no? O sea, que el satélite pueda
pueda llegar a captar la superficie. Bueno, estos días tenemos cielo azul casi todos los días, ¿no? Pero generalmente no es así. Entonces, cuando tenemos nubes, ya nubes, digamos, donde el satélite no consiguió traspasar esta masa de humedad o smog, bueno, o lo que fuera, ya no vamos a poder hacer una corrección. Es como si tú tomaras una foto, quisiste tomar una foto y alguien puso la mano al frente y ya no vas a saber lo que hay detrás de la mano, digamos, que pusieron, ¿no? Entonces, es igual, ¿no? Pasó el satélite, hay una nube bastante densa y debajo de eso ya no vamos a poder saber, ¿no? Esta corrección atmosférica es simplemente para no tener un dato errado de la reflectancia. Porque vamos a tener, como habíamos visto en las primeras presentaciones, en las primeras diapositivas, lo que hace la atmósfera es incrementar la energía que está llegando al sensor, ¿no? Como habíamos visto, es la radiancia de la superficie más la radiancia de la atmósfera, ¿no? Entonces, esa radiancia de la atmósfera lo que se hace es quitarla, ¿no? Entonces, si ya no hemos llegado a ver la superficie, ya no vamos a poder ver la superficie, ¿no? Pero para niveles de humedad alta generalmente lo más usado sería el flash, o hay otro método que es el 6S, ¿no? Estos puedes hacerlos generalmente con el software Envy o el ERDAS, ¿no? Y como digo, hay muchos tutoriales en YouTube para hacer eso. Muy bien, ingeniero. Antes de dar la palabra a Juan Diego, tenemos otra pregunta que se escribió por la página de Facebook. La pregunta de Renzo Soto. Para el estudio de acuíferos, ¿qué satélites puede usar y cuál sería la fórmula a seguir? Bueno, habría que ver todos los satélites gravimétricos que hay. Conozco pocos. Y el que tiene más datos, con más repetición, digamos, es GRACE que les mostré. Y lo que habría que ver es el tamaño del acuífero, porque lo malo de estas imágenes, de estos datos del GRACE, es que son de píxeles enormes. Estamos hablando ya no de metros, no de kilómetros, estamos hablando de decenas de kilómetros. Entonces, porque imagínense que vamos a medir la gravedad, ¿no? O sea, no estamos midiendo el color o el tamaño de una cosa, estamos viendo la gravedad de un volumen de agua, ¿no? Entonces, para que este volumen de agua tenga efectos en la gravedad, tiene que ser enorme, ¿no? Entonces, por eso lo que digo, lo que tendríamos que ver primero es la resolución espacial y la resolución temporal para ver la cantidad de cambios que puede haber en el tiempo, ¿no? Entonces, y yo puedo estudiar eso desde el año 2000, por ejemplo, hasta ahora, cómo ha ido aumentando de repente un acuífero o disminuyendo, ¿no? El acuífero, o cómo ha sido sus épocas en diferentes estaciones, ¿no? En la estación seca, bueno, cuando hay lluvias y esto, de repente el acuífero se recupera, ¿no? Y esto, ¿no? Pero siempre todos estos datos de satélite, generalmente tenemos que validarlos, ¿no? O sea, tendríamos que tener también datos de campo, o al menos algunos datos de campo, por ejemplo, de niveles del nivel freático de un pozo, ¿no? Entonces, con eso podemos hacer una correlación y, bueno, hacer ya un estudio temporal, ¿no? De toda la zona, ¿no? Entonces, como digo, el gran problema de estos satélites sería el tamaño de lo que queremos estudiar, ¿no? Que la resolución espacial es muy pobre, ¿no? O sea, estamos hablando de, como le digo, decenas de kilómetros. Entonces, no es un acuífero, tiene que ser un acuífero grande para comenzar. Y bueno, y de ahí la temporalidad también. ¿Qué satélites? Bueno, si ves en internet, yo también, si es que me preguntas así ahorita, no tengo a la mano, no te podría decir muchos. Pero hay varios satélites, ¿no? que sirven para esto. Búscalo en Google y vas a encontrar una serie de satélites y sus aplicativos y sus características, ¿no? Como digo, la resolución espacial tendrías que fijarte según lo que quieres estudiar, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les hablaba y los ejemplos que le di
eran del Pacaya Samiria, ¿no? El Pacaya Samiria es enorme, el lago Titicaca también es un lago enorme. De repente, como dije, el acuífero en Tacna, Moquegua, ¿no? Estamos hablando que casi un departamento, 2 departamentos, ¿no? 2 regiones. Entonces, eso podemos estudiarlo, ¿no? Ahora, si queremos estudiar, por ejemplo, un lago más pequeño, el lago Junín, ya sería un poco más problemático, ¿no? Ya tendríamos mucho ruido de otras cosas, ¿no? Y la masa de agua tampoco no es muy grande como para indicarnos una variación, ¿no? Más o Muy menos bien. eso. Pasamos a las 2 últimas preguntas. Juan Diego Sánchez, adelante, tienes la palabra. Hola, ¿me escuchan? ¿Me ¿Sí? escuchan? ¿Algo? ¿Sí? Sí. Ingeniero, bueno, buenos días. Excelente exposición y quisiera consultarle sobre esa especie de satélite que mide el volumen, la diferencia de volumen a través del tiempo, ¿no? Creo que es la gravimétrica, usted está explicando. Entonces, quisiera saber cómo es la metodología de usar esas imágenes, cómo se podría descargar esas imágenes de internet o cómo se trabaja con esas imágenes y si se puede aplicar a los volúmenes de las represas que existen en el Perú. Si existe la posibilidad de hacer un estudio, ¿no? Cómo varió el volumen de agua de varias represas podría ser, ¿no? Importantes y hacerle un estudio, ¿no? De sequía, de déficit, ¿no? ¿Es posible realizar eso? ¿Cuál sería la ruta, ¿no? Para poder hacer ese estudio? Sí, bueno, a ver, estos datos, al menos de Grace, ya te lo dan inclusive en nivel de agua. Entonces ya es un dato que ya ha sido procesado y, bueno, los mismos científicos, ¿no? Se han dado cuenta que hay gente que está utilizando estos datos para ver los volúmenes de agua y ya los han transformado a niveles de agua, ¿no? Como les había mostrado en la presentación, los datos de Grace ya vienen en altura en centímetros, ¿no? Ahí no sé si se acuerdan, bueno, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Ok. Aquí, por ejemplo, como ven, ya estamos hablando de altura de agua en centímetros. Y aquí, bueno, era el caudal del río, ¿no? Entonces, nosotros podemos directamente tener la diferencia de estos, o sea, bueno, comparar un dato con el otro, ¿no? Como digo, el Grace ya te da directamente este dato. Yo este estudio lo hice con el Google Earth Engine, entonces directamente no necesito descargar datos de ahí, no necesito descargar las imágenes y procesarlas, ¿no? Simplemente al Google Earth Engine le digo, necesito una serie de datos de esta zona, de tal fecha a tal fecha, y bueno, y lo procesa y ya los entrega en una tabla Excel, ¿no? O en una tabla, bueno, de filas y columnas, ¿no? Entonces, lo puedo trabajar en un Excel o, bueno, en cualquier procesador de datos. Entonces, dependiendo de lo que uno quiere hacer, bueno, ya no es necesario descargar las imágenes con este programa, bueno, esta plataforma que es el Google Earth Engine, ¿no? Es una herramienta muy, muy grande. Bueno, deberían comenzar a estudiarla de repente. Yo también recién estoy comenzando a conocerla, no sé bien cómo se usa, conozco algunas cosas. De repente hacerles... Me parece que este es el Google Earth Engine. Ok, está cargando. Bueno, y aquí nosotros podemos un código, ¿no? En realidad este es el código para el estudio de la gravedad, ¿no? Como ves, estoy usando el Grace, Massas Gridland, ¿no? Es el producto que quiero estudiar, que quiero trabajar. Si yo
coloco este dato, por ejemplo, aquí, o aquí, y voy aquí me va a dar todas las características de este dato, ¿no? Cuáles son sus bandas, la descripción, el tiempo de uso, términos de uso, como si lo vas a citar, ¿no? Si vas a sacar una publicación, tienes que citarlos, y bueno, todo lo demás, ¿no? Aquí tenemos Grace, Telus, Gravity, Mass, Water, bueno, y todos los datos, ¿no? Como te decía. Entonces, no es necesario descargar ya imágenes, ¿no? O sea, descargar imágenes y procesarlas ya es cosa del pasado, en realidad. Ahora tenemos esto, y tú mandas simplemente, por ejemplo, lo que hice aquí, bueno, digo, escojo el dato, ¿no? Escojo la banda que necesito, ¿no? Defino mi región, que está definida por este polígono, ¿no? El polígono lo puedo dibujar aquí en esta zona, ¿no? Con estas herramientas. Y le digo que me imprima en esta ventana, ¿no? Los datos, aquí estoy poniendo el mínimo, pero podría poner el máximo o el promedio, ¿no? Pero bueno, aquí era solamente un dato y le doy procesar, ¿no? Entonces ahí está procesando los datos y mi computadora no está haciendo nada en realidad. Quien está procesando esos datos es algún clúster de Google, ¿no? Entonces yo podría hacer esto desde mi tablet y ya tengo los datos, ¿no? Estos datos los puedo descargar como CSV, que directamente lo abre el Excel, ¿no? Y ya tendría los datos de gravedad de esta zona, ¿no? Estos son valores en centímetros, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Siempre hay que estar viendo, por eso dije las características, ¿no? De la imagen. Y así yo puedo colocar aquí muchos, en vez de colocar por ejemplo, puedo colocar Landsat, y vamos a tener todos estos datos de Landsat, ¿no? Bueno, ahora sí, porque hay muchos. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, tenemos muchos datos Landsat, ¿no? Landsat 4, Landsat 3, 2, 1, 8, 8, 8, este es el OLI, este es el ROW, el 7, ¿no? Entonces podemos hacer muchos tipos de trabajos de esta forma y ya no necesito descargar, ¿no? Ahora, si necesitas descargar, claro, vas a la página o existen otras, muchas otras páginas, por ejemplo, Air Explorer, que es una de las principales para descargar imágenes, ¿no? Que pertenece a la USGS, ¿no? Y bueno, aquí uno puede ir seleccionando las imágenes y todo eso, ¿no? Creo que, y la región también donde necesitas, ¿no? Bueno, la región es muy fácil también, bueno, es muy intuitivo en realidad, ¿no? Porque te va pidiendo cada dato, ¿no? Aquí vamos a seleccionar toda la región, aquí vamos a seleccionar el dato, ¿no? Que es qué dato queremos, ¿no? Entonces, bueno, y existen muchas plataformas, ¿no? Existen muchas plataformas y muchas otras que inclusive se están creando poco a poco, ¿no? O sea, no voy a estar al día, tan al día, digamos, porque cada vez se crean unas y otras, entonces siempre se está modificando todo esto, ¿no? No sé si es que... Muy bien. ¿Respondí tu pregunta? Muchas gracias, ingeniero, por esa respuesta. Vamos. Si estás usando MODIS, Terra, porque en MODIS hay dos satélites, el Terra y el Aqua, ¿no? Entonces, si estás usando Terra, pasa a las 10:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche. Si usas el Aqua, pasa más o menos a las 2 de la tarde y 2 de la madrugada. Dependiendo de lo que quieres estudiar, ahí vas a usar una imagen o la otra, ¿no? Y lo malo del LST que va a variar mucho de hora en hora, ¿no? No es lo mismo, como les decía, no es lo mismo caminar sobre la arena en la mañana, o sea, a las 7 de la mañana, o caminar a las 2 de la tarde, ¿no? De un día soleado. A mí me va a freír los pies, ¿no? Entonces, esa variación va a depender mucho de la hora y de la cantidad de radiación que está llegando a la superficie.
Estos datos de LST hay que manejarlos con un poco de cuidado en realidad, pero sí es importante inclusive estudiar cuál es la diferencia, por ejemplo, entre día y noche, ¿no? Si es que tenemos la diferencia muy grande entre el día y la noche, eso quiere decir que nuestro calor específico es muy alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que yo hago diferencia entre día y noche de una superficie de agua, de un lago, por ejemplo, la variación va a ser muy poca. ¿Por qué? Porque el calor específico del agua es bastante alto. Entonces, eso va a hacer que la variación sea muy baja. Si hago esto mismo en el desierto, sobre rocas, desierto total, la variación va a ser muy alta, ¿no? Entonces, eso también nos puede ayudar a medir la cantidad de agua que hay en una región, en un lugar, ¿no? Pero siempre es bueno esto, ahora, si quieres hacer, por ejemplo, mediciones de variación de la temperatura a lo largo del tiempo, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, cómo ha ido incrementándose el LST de una región, podría usarla tanto de día como de noche. Si yo quiero comparar este dato con los datos de estación meteorológica, yo preferiría estudiar los datos de noche, porque en las noches no vamos a tener el efecto de la radiación, ¿no? Cuando llega el punto más frío, digamos, ahí ya el efecto de la radiación va a ser mínimo, ¿no? Entonces, el efecto de la superficie del suelo, si tenemos suelo con vegetación, suelo desnudo, si tenemos roca, ese efecto se va a reducir, ¿no? Todo va a estar muy parejo. Entonces, eso, por ejemplo, podría ser, pero habría que ver bien y analizar bien qué es lo que se quiere estudiar, ¿no? No me indicas, creo, en tu pregunta si... Bueno, no, pero habría que ver exactamente qué es lo que se quiere estudiar para usar una imagen o la otra, ¿no? La de día, la de noche, la de la mañana, la de la tarde, la de las 10 de la noche o la de las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, eso va a variar. Bueno, y ahí inclusive puedes ver las diferentes temperaturas que se llegan a medir en diferentes horas, ¿no? Esto también tiene un problema que son las nubes, ¿no? También las nubes nos va a afectar, porque cuando el LST haga la medición, el satélite, y tengamos una nube, nos va a medir datos muchas veces negativos, ¿no? Que son nubes que son muy altas y no va a llegar a medir la superficie del suelo, ¿no? Nubes que están muy altas, entonces va a medir hielo, que generalmente están bajo cero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con la nubosidad ahí. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por darse el tiempo para esta videoconferencia. Ha sido muy didáctica su explicación y muy entendible. Muchas gracias, ingeniero. Nuevamente le repito por tomarse el tiempo. Bueno, Y de nada, gracias a todos los que han ustedes. participado. Y mi email, bueno, muchos ya lo conocen, estaba en la presentación también. Si es que tienen alguna pregunta o sugerencia, por favor no duden en hacerla llegar. Ingeniero, muchas gracias y gracias a todos los que pudieron asistir a esta videoconferencia. Gracias. Los que están conectados por Meet y también por los que están conectados por la página de Facebook del Centro Federal. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, gracias. Muchas gracias y gracias a todos los que pudieron asistir a esta videoconferencia, los que están conectados por Meet y también por los que están conectados por la página de Facebook del Centro. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.